En el artículo 109 de la Ley de Amparo encontramos un modelo especial de demanda, la cual se hace valer solo cuando el acto reclamado atenta en contra de la vida, de la libertad personal, pero por mandato de autoridad distinta a la judicial. Cuando se trata de incomunicación, de extradición, de destierro, de deportación, de desaparición forzada de personas, de la aplicación de una tortura o de la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aéreas nacionales. En esos casos, para que se reciba y se admita la demanda de amparo, basta que el quejoso mencione cuál es el acto reclamado, que tiene que ser uno de los ya mencionados. ¿Cuál es la autoridad ordenadora bajo una circunstancia en particular, si le es posible? ¿Quién es la autoridad ejecutora, forzosamente? Y el lugar donde se encuentra. Que lo más cierto es que esté detenido en cualquier lugar, en cualquier CEPAL, en cualquier cárcel, etc. ¿Por qué? Porque estamos ante actos que imposibilitan al gobernado pedir el amparo por sí mismo en términos del artículo 15. Es decir, el artículo 15 condiciona la posibilidad de pedir amparo conforme al 109 a que el gobernado esté imposibilitado para pedir amparo y quien va a enderezar la demanda es otra persona en su nombre. Por cierto, nombre. El nombre del quejoso es un requisito más dentro de la demanda de amparo. El problema es que la ley no lo precisa. Error gravísimo, porque desde la Ley de Amparo de 1936 adolece de esta condicionante y desde 1990 en la Ley de Amparo comentada vengo haciendo énfasis a la necesidad de precisar el nombre del quejoso. Sin el nombre del quejoso, ¿cómo se va a rendir el informe justificado? ¿Cómo se va a determinar si se le otorga el amparo y la protección de la justicia de la Unión a esta persona? Pues estos son los requisitos de esta demanda de amparo, donde no hay ni concepto de violación, ni antecedentes bajo protesta, es decir, verdad, ni tampoco el señalamiento del tercero interesado. Ojalá esta plática les sea de utilidad. Muchas gracias, sean felices.